Buenas, buenas, buen día. Bueno, estamos a 2 minutos de arrancar, habíamos dicho 11:15, pero ya estamos por acá para hacer este vivo. El cuarto vivo con Débora Kalmar. Débora Kalmar es amiga, artista, maestra, música, hermoso ser. Ahí ya arrancó, ya estamos por sumar a la recepción. Es un evento que es relativamente nuevo. Esta es la segunda jornada que se hace al respecto. Y ahí estamos. Primero, siempre cuestiones técnicas de acomodar. ¿Cómo hago para verte? Buen día. Buen día, buen día. Buen día ahí también Jimena que se sumó. A veces, ¿te acordás el otro día? Era una cuestión de conectividad, el que me veas o no me veas. Como depende cómo esté la conexión. Creo que saliste y volviste a entrar y pudo tomarlo, pero no sé. Entonces salgo y vuelvo a entrar porque me gusta verte. Sí, Sí. claro. Se van sumando personitas. Bueno, ahí está Eli. Hola Eli. Hola Lisa. Ahí Debbie salió para volver a entrar por una cuestión de a veces qué pasa con esto de la conectividad. Como contaba, vamos a hablar de la semana de sensopercepción. Para quienes no saben lo que es la sensopercepción, hay un vivo con Débora que hablamos sobre este tema entero de la historia de la sensopercepción, que es la base de la expresión corporal danza. Se sumó mi hermano. Hola S. Bueno, estamos por hacer el vivo con Débora, que ahora vuelve a entrar. Como decías, la segunda jornada de la semana de censo que se hace, segundo año. Y los estamos haciendo desde esta cuenta, pero todavía me quedan 90 y pico personas para llegar a los 1000 y poder hacerlos de las cuentas de encuentros, que es mi cuenta de mis servicios. Bueno, se sigue sumando gente, qué lindo. Hola, hola. Hay 3 vivos más con Débora. También hablamos sobre el arte de las consignas en otro vivo y sobre la historia de cómo llega la expresión corporal danza a la una hoy, en aquel momento y una. Todos los pueden encontrar en la plataforma de Instagram, en la cuenta de encuentros, o por YouTube y por Spotify. Todo esto lo voy diciendo mientras la espero a Débora, que iba a volver a entrar, por una cuestión de conectividad. Buen día a todos los que van sumándose. Estoy en un lugar que las ventanas son, no sé cómo se llama, pero no se ve tanto para afuera, pero sí que hay un sol hermoso afuera. Hola Sabri. Me voy a escribir, a ver si pasó algo. A ver qué me dice. Un poquito de paciencia. Bueno, a ver. Un momento, por favor.
Un tema de conexión, así que vamos a seguir esperando. Si alguien quiere comentar algo, escribir algo, hacer alguna pregunta sobre la temática de hoy, también puede hacerlo para que la tengamos en cuenta en la conversación. Disculpen las demoras. A esto se le llama vivo. Son cosas que pueden pasar. Hagan todo fuerza para que se pueda conectar Debbie y esto pueda suceder. A ver si ahí está. Ahí la voy a invitar, invitando a Debbie. Espero que pueda verme. Creo que ahora sí, espera. Uf, Ahí estamos. ahí estamos. Dio una vuelta, pero aún no te veo. Cuando pido la solicitud te veo. Buen día, buen día. Buen día. Te No- imagino a través de la voz. y sí, ha pasado con otras personitas, dos. Una vez hicieron todo el vivo sin verme. Yo creo que tiene que ver algo con la conectividad, la verdad que no lo sé, pero que toma entonces lo que puede tomar, digamos. Yo sí te veo. Claro, claro, hace un ratito, al pedir la conexión, te vi, pero bueno, es, eh, me da mucha risa porque todo el trabajo de senso-percepción para mí, en mi vida desde joven, es tratar de aprender a estar en calma, cabalgando todo tipo de situaciones. Pero todo esto que tiene que ver con Internet me sube la adrenalina inmediatamente. Así que tomo un mate para que Muy baje. bien. Me parece muy bien. Lo súper Siempre hago entiendo. algún blooper, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con mi generación también, que pasamos del tocadisco al pasacassette a los CDs y a esto en una vida sola. Sí, lo sé. Y Por siempre ahí. digo chistes tontos cuando tengo adrenalina. Bueno, y también por Bueno, ahí esto ayuda a afinar más eso, ¿no? Algo de la escucha, porque al no verse, yo sí te veo, yo tengo esa ventaja, pero como que hay que esperar un poco más quizás a ver si el otro habló o no, interrumpirse, no, bueno, todas esas cosas que pueden pasar. y esto también es abrirnos ya a los universos perceptivos. Tengo una noticia muy hermosa que viene con anécdotas sobre esto. Ujú. El viernes pasado llevé a la editorial Noveduk, dirigida por Daniel Kaplan, finalmente el libro de Patricia, de los manuscritos inéditos, de los textos agotados, que vengo recopilando junto con mi hermana Leslie, 28 años, porque todo vino en papeles, papelitos, cajas de la época previa. Ella no escribía ni a máquina. Y estoy tan feliz y fuimos a la reunión con Liliana Schwarzer, que ya hizo muchas correcciones,
Y hablando, me decía Daniel, el director, que él ha estado en infinidad de charlas, de conferencias, de presentaciones, de los libros, infinidad, pero que se vuelve muy vivo cuando aparece el diálogo, cuando nos escuchamos. A veces solo escuchamos con el teléfono de antes y a veces cuando nos podemos ver. Mm. Sí, sí. Así Hermoso. que ahí estamos. Qué Eh, bueno mm, que el libro ya salió, o sea, ya entró a la cocina, más cocina, digamos, ¿no? Cuando entró a la segunda parte sí. del horno Yo de iba los... caminando a la editorial con todos los papeles que ya son, ¿no? Los de Galera y corregidos, con la ayuda de Olga Nicosia, Cuca y Mechi Oliveto, que lo revisaron todo, me lo mandaron, lo terminé de mirar y corregir. eh, y también estuviste vos, Ari, aunque eso no va a salir en el libro, pero me ayudaste con la transcripción, ¿te acordás? Del texto Sí, de Francisco Berdichevsky, y son procesos creadores que llevan un tiempo de pasión. Y yo iba caminando a la editorial así, con mamá de un brazo imaginariamente y Leslie del otro. mm, Y no puedo evitar, siempre con mucha emoción, mucha adrenalina, pero es un lindo legado. Sí, hermoso. Para los que no tremenda saben, yo solo profesión. pongo en contexto un poquito, en el último vivo con Debbie, que hablamos sobre cómo llegó la expresión corporal danza a la UNA, habló sobre los libros, así que también ahí pueden como ver, y el último libro que está escribiendo es sobre Patricia, dejando este legado de esta hermosa disciplina, actividad, como cada uno quiera llamarla. Así que Aclaro hermoso. algo, porque ahí sí soy muy, muy cuidadosa. El Ujú, libro es de los textos de Patricia, sus textos. Lo armamos con mi hermana Leslie. Eh, mm, el prólogo, pequeñas introducciones, el armar ese rompecabezas, eso lo hicimos nosotras. Y hermoso. y los textos cuidando la escritura directa de Patricia, porque es un legado y así se va a llamar el libro, legado. Quien Mm, quiera leer a Pat, ahí ya sigue habiendo libros ya editados que están a la venta, pero hay otros que no. Entonces es muy lindo porque van a estar ahí en un me, libro. me Y un encanta. capítulo sobre sus escritos de senso-percepción, que no son tantos, pero eh, ahí están, los juntamos. Me encanta. Bueno, para quien no sabe también, Patricia Stocco es la creadora de la expresión corporal danza, eh, y la sensopercepción es la base de la expresión corporal danza, poniendo mínimamente en contexto para los que no saben, para el que sabe ya está dentro de la conversación. Y yo contaba antes de que hoy vamos a hablar de la semana de censo, que si querés arrancamos por ahí, ¿no? Que cuentes, digamos, qué es la semana de censo. Yo decía simplemente que era el segundo año que ocurría y bueno, eso. Te paso la palabra para que pongamos en contexto qué es la semana de censo. Eh, y entonces lo hilo con el libro. Bien. Patricia, que también fue creadora de ese espacio que al principio era una parte de las clases de expresión corporal, fue creciendo tanto ese espacio de conciencia corporal para la danza y ahora para la vida, que empezó a crear clases para solo dedicarnos a la sensopercepción paralelamente a toda la otra formación en expresión corporal. Y eso creció mucho con su historia y la conté en otro de nuestros vivos. Bueno, em, esos textos son como los primeros que ella trae, con sus fuentes en la eutonía de Gerda Alexander, en su vínculo ya desde los años 40 con Feldenkrais y todo lo que Patricia trajo y nutrió. Y en la pandemia
nos reunimos con Daniela Yutzis, quien da sensopercepción en su estudio, y que es Amancay, estudio Amancay, pero también en la Universidad de La Plata, en la carrera de formación en educación física, hace varios años. Previo a ella estuvo Isabel Echeverry, y ahora quien lo tiene hace muchos años es Daniela. Y nos juntamos a decir, con esta idea, ¿cómo podemos seguir potenciando la sensopercepción en un espacio de formación específica, como traerla como entidad en sí misma, tanto en el pensamiento, en la práctica? Y estuvimos durante la pandemia medio año armando un programa muy hermoso y convocamos docentes como Olga Nicosia, en su momento Marina, mi hermana Leslie, Marcela Bretschneider, bueno, etcétera. Pero esa formación de ese modo a nivel universitario no la hicimos por distintas circunstancias y abrimos un espacio todos los viernes que se llama Senso Percepción Investigación, que sigue hasta hoy, es el cuarto año, todos los viernes a la mañana, donde combinamos la práctica de la sensopercepción con ciclos de investigación diferentes y la reflexión teórica. Y resulta que en el primer año ya empezamos a generar producción escrita, además de la lectura, la reflexión, que es muy potente, sino que cada uno pudiera escribir. Y ya salió el primer libro y ya está por salir el segundo libro con textos de nuestros alumnos, de Dani, de profes que vinieron a darnos charlas muy puntuales y hermosas sobre las temáticas tan ricas que abre y aborda la sensopercepción. Hago ese marco porque de ese contexto y del vínculo con Daniela y del grupo surgió esta propuesta, y por qué no vamos haciendo un mapa en el país de quienes están dando sensopercepción en lugares institucionales, en escuelas, en centros de formación y demás, y quién a nivel privado. Y entonces siguió, ¿por qué no hacemos una semana en el país en homenaje al cumpleaños de Patricia? Por eso es septiembre. ¿Por qué no hacemos una invitación a ofrecer clases en distintas provincias, abiertas, gratuitas? Y así fue que el año pasado hicimos la primera semana. Y ahora en septiembre haremos nuevamente un segundo año de esta semana. Este año cae entre el 15 y el 19 de septiembre, con un formato que volvemos a recrear. Todas las tardecitas, entre el 15 y el 19, damos una clase por Zoom. Olga Nicosia, bueno, Daniela, Yutzis, este año se suma Mechi Oliveto, Marcela Bretschneider y yo. El primer día un conversatorio, después cada día una clase. Eso es por Zoom, abierto, gratuito para todos, de 7:30 a 8:30. Y en el resto del día, hasta las 7:30 y después de las 8:30, bueno, ya se han sumado personas como en 15 provincias que van a dar clases. Una clase o de una hora, hora y media, abierta y gratuita también, pero presencial. Esto es un poco el marco y la organización de la semana. Hermoso. ¿Y querés contarnos en qué provincias un poco, ya que estamos en ese marco? Estamos recogiendo la lista, no la tengo aquí toda armada, pero estamos en, bueno, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Jujuy, creo que La Rioja, San Juan, no estoy segura en Mendoza, Río Negro, seguro, Santa Cruz, seguro, no estoy segura,
porque hay la lista completa, estamos terminando de armarla. Si, ah, si está en Ushuaia o está eh, en Chubut seguro, Neuquén, creo que en casi todas. No nombré a Tucumán, pero creo que en casi todas. Aclaro esto. En más o menos una semana, 10 días, sale la lista completa de provincias, personas que van a dar la clase, lugares y horarios, y lo van a poder ver en el Instagram del estudio de Daniela, que es el estudio Amancay, y en el estudio Kalmar Stokoi. Por Instagram lo vamos a poner seguro, en más o menos 10 días. Qué lindo. Y después seguramente en el Instagram de cada docente que haya participado o en las redes o bueno, por En las WhatsApp. redes, a full, sí. Sí, Y qué lindo. también nos pueden como llamar, pero esperen unos 10 días, ya para el principio de septiembre lo tenemos. Pero te están llamando ya y es todo un tiempo de salir hacia el país, recibir las propuestas, pusimos fecha límite, la postergamos, como es toda organización viva, ¿no? Y ya está, dijimos hasta acá. Para el año que viene podemos sumar más personas a esa hermosa lista. Y después abierto a todo el mundo, en cada lugar. Mm. Y también las del Ah, Zoom, en ¿no? España, va a haber en España y probablemente en Australia. Sí, en Australia, si no llega a tiempo, nuestra compañera será el año que viene. Sí. Sí. Como me pasa a mí, yo iba a estar, pero bueno, tengo que tener un lugar presencial, yo estoy viviendo viajando, me es más difícil esa parte, pero bueno, será el año que viene. Y hay otro país igual, internacional, que el otro día Julia comentó en el grupo, que no lo recuerdo ahora, pero Uruguay, va a estar Uruguay, Uruguay. Sí, André Coido. Sí, perdón, que también va a estar. está bien. Sí, Eh, bueno, para poner un poquito más quizás en contexto, si bien yo conté que hicimos un vivo completo sobre la percepción y su historia, donde sí, está mucho más profundamente ampliado este tema, quizás comentar un poquito para quienes no saben qué es la sensopercepción, ¿no? O sea, si dicen, bueno, a ver esto, una semana gratuita en todo el país y justo vive esto en cualquier provincia que puede acceder o por Zoom, porque por Zoom también eso es para cualquiera desde cualquier lugar. ¿En qué me voy a qué me estoy abriendo, ¿no? El que por ahí no tiene ni idea de lo que es la sensopercepción. sí. Bueno, aunque tiene su larga historia como disciplina, quería leerles de los primeros textos de Patricia, claro, los tengo aquí, los llevé el viernes, uno muy chiquitito, muy cortito, te lo leo porque lo dice ella. El desarrollo sensoperceptivo es la unidad de la expresión corporal. De aquí parten caminos al desarrollo de técnicas adecuadas para el despliegue del movimiento, la creatividad, la comunicación. Esos tres materiales o ejes que se encuentran en la expresión corporal. Y para quien también quiere, en sus palabras, la corriente que defino como expresión corporal es una concepción de la danza, continúa Patricia. Es a la vez un lenguaje patrimonio de todo ser humano y se encuentra dentro de la filosofía de la educación por, para, en y con el arte. Es una actividad caracterizada por un concepto de persona como una unidad integrada y por su aspiración a participar en el desarrollo de un nuevo humanismo. Tenía muchas ganas de leerla a ella. Eh, es a la vez un modo de estar en el mundo para todos, es nuestro sistema de orientación y de todos los seres y todas las familias de seres que nos orientamos sobre nuestra tierra.
cada especie tiene su propio proceso sensoperceptivo, ligado a sus funciones, necesidades y necesidades de observación y de vida y de subsistencia. Pero en nosotros es todo ese universo que podríamos resumir en lo que nos conecta con el entorno, con todos nuestros sentidos exteroceptivos y lo que nos conecta con nuestra interioridad corporal, con nuestra propioceptividad e incluso visceroceptividad, que sería todo ese universo de recepción de información. Eso en cuanto a su nombre, pero dentro de la expresión corporal es ya una riquísima disciplina, reunión de prácticas para hacer más consciente nuestro cuerpo, nuestro estar en el mundo y también para cada una de las actividades que cada uno desee desarrollar, para la danza, para la música, para la vida cotidiana, para la plástica. Es, ya hay muchísimas prácticas para desarrollar ese potencial. No sé si lo explico, Ari, con Sí, cierta síntesis. sí, hermoso, hermoso. Para los que recién entran les cuento que Debbie no me ve, entonces está haciendo una práctica sensitiva de estar ahí atenta, porque bueno, hay algo de las conectividades a veces que hace eso Instagram y no nos vemos. Ella no me ve, yo sí la veo, entonces yo tengo ventaja en eso porque la puedo ver cuando deja de hablar y cuando no. No, hermoso. Estábamos poniendo en contexto eso, qué es la sensopercepción. Eh, sí, para mí sí, bueno, el ascenso, por ahí, senso nace mucho desde la expresión corporal danza, que es, me gusta a mí, esto siempre cuento de senso, ¿no? Desde donde viene de Patricia, que ella decía que así como un músico tiene que afinar su instrumento, un bailarín también, y hacía esa metáfora con el cuerpo como instrumento en ese afinamiento, ¿no? Llevado a la danza, pero como bien dijo Debbie recién, es una actividad que después tomó fuerza y cuerpo propio, y también eso, es para la danza, desde la expresión corporal danza, pero puede ser para un músico, para cualquier actividad o incluso para la vida cotidiana. Eh, Mm. y eso para mí es hermoso, o sea, a mí me amplió ese universo y bueno, a mí me lo lleva incluso a las esferas también eh, muy interiores y espirituales, diría, por la vuelta de espiral que hace hacia adentro, esa es mi experiencia, ¿no? Eh, y como es hacia adentro, es hacia afuera. Viste, yo capto tus silencios. Vos me ves el rostro, pero yo Sí. escucho ese silencio entre nosotras. Hay algo de ese afinarnos senso perceptivo. Es como poner lupa en la capacidad de captar y observar, que es fuente de conocimiento. O sea, todo el proceso de conocimiento tiene que ver con eso, con el poder observar. Tengo dos ejemplos, tres ejemplos muy lindos. Después hablo más de la sensopercepción como disciplina, pero estos tres, mientras te escuchaba, me venían. Un músico, violinista, le preguntaba a sus alumnos, que no eran todos violinistas, eran un centro de formación para muchos músicos de instrumentos diversos. Entonces les preguntaba en la primera clase, ¿qué cuerpo necesitas para que vos escuches cuando tocas tu instrumento ese sonido que querés escuchar? Me pareció una pregunta que me guardé toda la vida. Cuando yo bailaba mucho también, era ¿qué necesito de mi cuerpo para poder hacer eso que mi deseo expresivo también está pidiendo? Y viceversa, cómo esa sensibilización y ese potenciar esa conciencia me da al proceso sensible, a ese sonido, a esa posibilidad de moverme y también a todo el proceso creador. Eso es lo fascinante de la sensopercepción, ¿no? Es ese ida y vuelta en todas las dimensiones.
Otro ejemplo, la escuché de un médico hace muy poco y él hacía referencia a la dependencia, era un ejemplo, ¿no? Que se tiene con el GPS, y se hizo un estudio que los taxistas, esto lo tomé de un podcast, pero me pareció que tiene tanto que ver con lo que tratamos de seguir cultivando hoy. Decía que en Francia los taxistas todos usan GPS, casi obligados a usarlo. Y en Londres nadie. En Francia parece que esa zona interna del cerebro que sintetiza la ubicación espacial como tiene el mapa interno, va dejando de funcionar. Le pasa eso para otras funciones. En cambio, los que siguen manejando las calles, pero imaginando cómo es toda la red de calles, porque las internalizaron, porque de manejar e ir a un lugar y a otro, se arman ese mapa interno, seguían teniendo esa zona del cerebro muy viva y activa. Bueno, hay algo de ese estudio de lo sensoperceptivo como el ida y vuelta entre las primer sistema de señales, pero avivándolas constantemente por lo que veo, lo que toco, lo que huelo, lo que escucho, lo que percibo de mi interior, cómo se van generando imágenes, cómo voy reproduciendo la realidad en mi interior, pero a la vez se conecta con todo, con la emoción, con la memoria, con el pensamiento, con la intención, y va creando esas nuevas orientaciones de sentido y va siendo fuente del proceso creador. Bueno, fascinante porque entre que Patricia escribía y el equipo de personas que la rodeó, años 70, 80, y hoy tenemos unas nutrientes que vienen desde la filosofía, desde las neurociencias, desde la medicina, desde el arte mismo, que están nutriendo este universo que llamamos lo senso perceptivo. Aunque nosotros y en nuestro grupo con Daniela y en lo que abarcamos, estamos muy ligados al movimiento, a la danza, pero hay gente que lo lleva a la música, a la plástica y demás. Ahí tomo yo tu silencio. Cuando hacías la imagen, ¿no? De las conexiones con la intención, el deseo, no sé, y el mapa interior, que es interno-externo, se me venía como eso, ¿no? Como que se va como integrando una red, que incluso va más allá de uno y va siendo eh, eso, una integración de la red que ya somos en realidad, para mí en la multidimensión que somos, y Censo es una de las actividades o prácticas que generan esa integración. Quiero hacerte una pregunta, perdón, Sí, yo vi que ahí querías meter un bocadito, pero quiero hacerte una pregunta con respecto, ¿no? Porque hoy en día también está se usa mucho o sale a relucir o salió a relucir el término de lo somático, ¿no? ¿Qué relación, o si hay, o si lo han estudiado, o lo están estudiando, entre lo somático y lo sensoperceptivo? ¿Está totalmente ligado? No, digo, solamente para que el que escucha, cada uno puede tener su propia opinión al respecto, pero eh, hay hoy día. eh, exactamente, es lo mismo, solo que las palabras y las definiciones a veces vienen de contextos diferentes. Y Patricia no hablaba de la palabra somático, pero hoy en día lo hubiera tomado, que es esta concepción del cuerpo vivido desde dentro, esa concepción integradora entre la práctica, la vivencia interna desde la práctica, la palabra, el concepto. Algo que aprendí para poder darte la definición exacta, y la tengo ahí escrita mucho más prolijamente, pero Ujú. seguí tu invitación a que fluya improvisando hoy. Yo te voy a mandar unas definiciones de lo somático, pero nosotros lo integramos totalmente a nuestra
idea de todos los niveles y los múltiples niveles desde los cuales podemos ir a la práctica, pero también a la reflexión sobre la sensopercepción. Y hay otras palabras que Patricia no conoció, como la idea de tensegridad, que se está tomando mucho hoy, que también forma parte de esa vivencia del cuerpo. Eh, Esa palabra tiene dos fuentes, una de la arquitectura y otra viene de las enseñanzas de Don Juan y de prácticas que hacían, que ahora no me acuerdo el nombre del escritor de Don Juan, que ya me lo van a anotar por ahí, que leí, pero en los años 70, y las prácticas que hice en los años 90, pero esta idea de tensegridad que viene de la arquitectura nos calza hermosamente y lo traemos muchas veces a nuestras prácticas. Y Olga Nicosia y Mechi Oliveto, en su libro Senso Percepción, tienen toda una página donde lo describe. Y esta idea que todo forma parte de una misma integridad. Y cada zona, si la analizamos por separado, pero en su relación con las otras, cumple funciones dentro del sistema. Por ejemplo, todos los huesos forman parte del sistema osteoarticular, viviente. Es la idea de lo viviente. Y lo somático también, lo viviente y lo autoperceptible. Y los huesos entre sí tienen espacio, no están todos unidos de hueso a hueso, sino que hay espacios articulares muy diversos, pero a la vez son resistentes y le dan la movilidad y la flexibilidad. Y después todo eso otro que hace al sistema muscular, como de cadenas musculares, en distintas capas, mucho más cerca de los huesos y cada vez más en superficies más ligadas hacia lo externo o hacia lo que envuelve la piel. Y la idea que Patricia no tomaba tan conscientemente, pero lo estaba integrando, pero hoy en día tiene nombre y hasta prácticas específicas de las fascias, todo el universo miofacial. Y vuelvo a esa idea de resistencia y flexibilidad. Bueno, todos esos conceptos los estamos integrando y agregando y nutriendo la original sensopercepción de Patricia. Sí, pero que, como decís, para mí estaban quizás no nombrados de esas con esas palabras como hoy se nombra o tan visible, digo, como en su profundidad y en su estudio, algo que, para mí algo que se estudia, ¿no? Como se va profundizando y van emergiendo diferentes formas también de ir nombrando eso que justamente se siente, ¿no? También, o sea, se siente, se percibe y, y en el estudio se puede ir nombrando también en el estudio científico más profundo, ¿no? Me venía un Cada poco como... una ¿sí? de las fuentes de la sensopercepción está viva. Entonces, yo escuché por primera vez la palabra somático de mi maestro de Feldenkrais, de Mariano Patín en su momento. Él fue el primero que lo nombró y él sé que lo ha escrito, o de otros docentes de Feldenkrais. El concepto de contacto, de tono, de Gerda Alexander, y Patricia misma fue tomando esos principios. Pero cada escuela sigue investigando y nutriendo. Un poco esta es nuestra idea con el grupo con Daniela, ¿no? De Senso Investigación. Es seguir nutriendo esta disciplina. Y hay algunos conceptos, te cuento esto. Patricia, en cuanto a la expresión corporal, muchos años atrás, como ella la definía nuevamente cada año, no es que una vez la definió, la creó y quedó ahí, estaba viva y sigue estando viva, pero escribió un cierto decálogo, me encantaba hacer esas cosas, que es lo esencial de expresión corporal, que tiene que estar siempre,
aunque la lleves a todo tipo de contextos y modifiques sus formas y la hagas de distintas maneras. Hace 2 semanas empezamos a hacer eso sobre el ascenso-percepción. Está recién abriéndolo, estamos requete pensando. ¿Qué es lo que siempre está en senso-percepción, aunque lo llevemos a distintos contextos y de distintas maneras? Bueno, tal vez dentro de un mes o dos les mandamos el decálogo, porque lo estamos pensando y nos está apasionando pensarlo. Yo siempre tengo metáforas e historias, porque en inglés se dice they pop up, me aparecen ahí. Hay una película llamada El pequeño Buda, hermosa, no sé de qué años, los 80, los 90, que es un niño occidental, en una familia occidental, que por algún motivo dicen que es el siguiente Buda y lo llevan a eh, el Tíbet, a un monasterio, y nunca me voy a olvidar esa imagen del monje haciéndole esta pregunta: ¿qué es lo esencial del agua? Y le dice: el agua puede estar en este té que te ofrecí, que estás tomando. El agua puede estar en un balde donde hay un trapo con el que estamos limpiando el deck de nuestro monasterio. Y puede ser que se mezcla con la tierra que estaba sobre el deck, pero el agua sigue siendo agua, aunque se mezcle con el té y se mezcle con la tierra. Y eso estábamos preguntándonos, ¿no? Y yo me voy por las ramas siempre, pero querría volver a algo que es esencial en la escuela de Pat, que ella hablaba de 3 momentos cuando pensaba en el ascenso como prácticas, como reunión de prácticas. Decía: es un espacio de descubrimiento. O sea que siempre tiene que ver con aquello que nos despierta el interés y nos lleva a observar, nos despierta las ganas de observar el mundo en todo sentido y en todas las dimensiones. Es ponernos a interesarnos por algo, abrir esa posibilidad de detenernos y contemplar. Entonces, mi tercer ejemplo hoy, ahí empieza siempre censo, pero no una vez en la vida, puede ser todos los días, y no una vez como que uno cumple materias en censo, no, uno siempre vuelve a despertar el interés por la observación, como si cada vez pusieras una lupa más grande en aquello lo que vas observando. Creo que nuestra labor docente tiene mucho que ver con eso, cómo vamos despertando el interés y guiando caminos de interés. Y entonces, como ayer fue el Día del Niño y hubo nietos en casa, mi otro ejemplo era de un nieto de 4 años, eh, que dicen que tiene TEA, y yo digo que lo acompaño en su manera de observar el mundo. Entonces mira una galleta que tenía dulce de naranja y me mira, lo prueba apenitas con la punta del dedo, lo mira y me mira y dice: miel de naranja. Le dio nombre a lo que observó. No dijo dulce de naranja ni mermelada, lo dijo a su manera. ¿Pero qué hizo? Lo miró, lo probó. Por suerte me dijo después: me gusta la miel de naranja. Pero tiene que ver con ese camino de observar con interés. Bueno, él está observando cosas, le pone los nombres más hermosos y poéticos. Eh, Nosotros nos adentramos también a nombres comunes que podamos compartir en nuestra comunidad. Y en esa etapa de descubrimiento, hablando de lo somático, nos podemos invitar a observar desde cosas que están siempre ahí, eh, pero no siempre las observamos. Como decía Feldenkrais, dar cuenta de lo obvio. El día que un newtonista me dijo
la gravedad está ahí siempre, desde antes de la humanidad, desde siempre, y es esta atracción a la Tierra para todos los seres que vivimos y nos trasladamos en relación a nuestra manera de adecuarnos a la atracción a la Tierra. Se abrió un tema que sigue fascinando y que forma parte, por ejemplo, de uno de los contenidos de la sensopercepción, como investigar cómo operamos con el peso, cómo es nuestra conformación, cómo al desplazarnos, cómo se da todo el proceso de desarrollo hasta el andar, cómo se da en distintas personas, en distintos contextos, con distintas posibilidades. Pero ese vínculo con el peso, que además forma parte de muchas disciplinas de la danza, de la educación física, del cotidiano, es un tema para investigar. Entonces uno dice, va, forma parte de los descubrimientos, ese hacer consciente que siempre algo se apoya. Puede ir cambiando de mil maneras. Apoyos externos, apoyos dentro del cuerpo, apoyos en condiciones diferentes, que el peso se organiza o posando y algo crece y se sustenta, o colgando, o de manera cinética, rolando. Ahí tenemos un montón para explorar. Pero hay otra etapa en la sensopercepción, y Patricia la nombraba, el ir haciendo presente nuestros hábitos. No todo lo tenemos consciente todo el tiempo. No le podemos pedir a un 100 pies que se dé cuenta cómo mueve cada pie en cada momento. Hay estructuras internas, hay aprendizajes previos, pero también si estos hábitos, ciertos hábitos, y esto uno lo nota cuando quiere llegar a ciertas finuras, si Ujú. quieres bailar, hacer determinados movimientos, determinados giros o ampliar tu lenguaje de movimiento, hay hábitos que habilitan y hay hábitos que limitan. Entonces hay todo un proceso hermosísimo de como dar cuenta de eso que hacemos automáticamente o inconscientemente o de algo que ya fue aprendido, pero se puede abrir, se puede nutrir, se puede enriquecer con nuevas posibilidades. Como esa frase también hermosa de Feldenkrais que decía que ser más libre no es tener todas las posibilidades, pero sí ampliar más de las que tenés. Entonces él decía, la diferencia entre los hábitos en el ser humano y la conducta instintiva en el animal es que los hábitos solo tienden a repetirse mientras los instintos deben repetirse por definición. Pero en ese tienden a abro una posibilidad de aprendizaje inmensa y de hasta crear nuevos hábitos sobre los cuales ir construyendo una vida de mayores posibilidades de elección. Y Patricia decía entonces se abre ese universo de las habilidades, que para cada uno son diferentes. Ella decía, hay quien ya sentarse en una silla puede ser una habilidad, o cruzarse de piernas, o tanto, tanto, tanto. O Pero simplemente, perdón, el arte de estar presente, ¿no? En la situación en la que estés puede ser una habilidad. así es el arte de escucha, que es abrir otro enorme tema, que es este universo del escucha. Mm. Y sí, nombro temas que son los temas de nuestro universo de la sensopercepción, ¿no? Y Ay, mi nombro, hermano, sí, perdón, voy a leer. Antes alguien también te saludó desde Ushuaia, que no recuerdo quién. sí, 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 acá, pará, con lo un voy a. cariño.
Naturaleza Danza, dice cariños desde Ushuaia, pero no sé el nombre, dice, Abrazo. sí, que te conoce. Y mi hermano, que estuvo hasta ahora, muchas gracias por el espacio de reflexión. Y se va porque se tiene que ir. Beso Un grande, también beso, saludos. besos, besos. Sí. Hermoso. Perdón, te interrumpí, no sé si puedes seguir el hilo o seguimos hacia... No, Sí, podemos seguirlo o retomarlo o dejar que nos lleve por nuevos meandros. sí. Pero Roxana sí, desde Ushuaia dice, amor. Rosana, que me acuerdo mis viajes hacia Temperley Mm. y tu casa y ese curso tan bellísimo con maestros que trabajamos, mira lo que es la memoria, las líneas del cuaderno y después de A2 y de A4. No me olvido nunca ese taller. Hola, sí. Y uno Ah, más, ahí yo me abro otras memorias y sí. asociaciones libres que ya te voy a contar. Y otra más que dice Mel, dice saludos desde Tucumán. Lo digo porque, bueno, Qué nada, es lindo. lindo leer y hoy hay mucha gente que fue entrando, saliendo. Yo a veces, como estamos conversando, no quiero interrumpir, pero bueno, darle un poquito de este lugar está bueno. Voy a seguir igual, nada, me parece, o sea, yo de censo podría creo que estar hablando mucho, también por mi propia experiencia, y lo voy a decir así, a mi censo siento que fue la manera, ¿no? Porque después también hice otras prácticas somáticas, pero es donde a mí se me reúne y se me reunió un montón de cosas. Me cambió la vida, incluso primero desde la expresión corporal danza, pero después empecé solo censo y fue un gran cambio. Eh, para esto, ¿no? Para ir desarrollando el propio ser, para mí es en todas sus dimensiones, pero creo que hay momentos, ¿no? Momentos a cada uno puede ser a partir de la danza o porque uno está investigando ciertas cosas, después uno lo va llevando al cotidiano, puede ser directamente desde el cotidiano o por temas de salud, digo, es muy amplio. Realmente si tienen oportunidad en esta semana de censo que es gratuita y libre de tomar, o ya sea presencial o por Zoom, los invito a hacerlo, les invito a hacerlo, porque realmente vale por lo menos eso, ¿no? Como despertar el bichito y curiosear, decir, a ver esto, a dónde me lleva, qué me trae, y tomarlo, ¿no? Porque para mí ahí está el encuentro con uno mismo, en esto también que traías antes, Debbie, un poco de lo que uno se encuentra por ahí con limitaciones, pero también eso, ¿no? Con las puertas que van abriendo y la paciencia de ir abriendo esas puertitas para ampliar los movimientos y para ampliar los movimientos en general, no solo corporales, ¿no? Y las elecciones en, en nuestro andar y en la vida. Pero quería también como traer eso, ¿no? Como en esto, para traer a la Semana del Ascenso más y más, que lo hablamos mucho al principio, que contamos que es del 15 al 19 de septiembre, que va a ser en todo el país, que va a salir en 10 días toda la programación para que todos puedan ver, chusmear y demás. Eso va a estar en los Instagrams del estudio Calmar Estocoe, por sobre todo, y de Amancay, que es de Daniela, no me sale bien el apellido, Yutsis, Yutsis. Yutsits, que son las co-creadoras de este espacio de los viernes de investigación, de censo, percepción específicamente, pero donde sale todo este universo hacia la semana de censo. Eh, Aclaro algo más, perdóname, sí, que el gran trabajo que hizo el año pasado y está haciendo ahora Julia Catalá en mm, toda la organización fue fundamental para la recepción, para el armado de esa grilla que son rompecabezas, para ir preparando, y la difusión que estamos haciendo con todo el grupo, ¿no? Y después de boca en boca, pero que quería nombrarla también, porque es gran trabajo organizar esto. sí. Y a la vez está dentro de un espíritu de censo. Nosotros hemos pensado cada uno lo enseña según su propia historia, como es en la expresión corporal. Ujú, Tratamos de reflexionar sobre su esencia, pero cada uno hace su recorrido y dónde pone el foco y cómo lo va desarrollando, ¿no? Entonces es tan bellamente válido el modo en que cada uno lo da.
pero que nosotros hemos querido que la sensopercepción, un poco como decía Bellart, esté en las casas, las calles, la vida, la educación, la salud, el arte, pero que esté abierto y que se enfoca dentro de una filosofía, de una pedagogía del cuidado, por una mejor calidad de vida. Eh, Freire lo llamaba en su última época una pedagogía de la esperanza, Restrepo de la ternura. Eh, a veces notamos que es como una contracorriente, porque a veces priorizamos lo pequeñito, lo sensible, el silencio, lo sutil, eh, como posibilidad de escucha, como posibilidad de estar en vida, pero que sea una organización abierta con marco. Este marco de la Semana de Sensopercepción la organizamos nosotros con estas personas que estoy nombrando, que ponen muchas horas de trabajo, eh, pero que no tenemos una asociación de sensopercepción cerrada. Es como una práctica abierta, en la cual sí pedimos desarrollar esa capacidad para darla a otros, abierta a todo el mundo a vivirla, y quien la dé, que tenga la ética, decía Patricia, de cuidarla, de cuidar cómo darla. Y a la vez nos invita a estudiar siempre, toda la vida. Cada tema que vamos nombrando y los que no nombramos son temas de seguir estudiando. Mm. Sí, es infinito, diría yo. Y hay una más, perdón, ya sé que tomaste aire para hablar, una más. Ujú. Rodin, el gran escultor, decía a los jóvenes escultores, los que se estaban formando, estate siempre en contacto con una necesidad interior, con no solo el deseo y la necesidad. Investiguemos esas palabras porque es una gran orientación. ¿Dónde voy a hacer esa síntesis? Alguien me dijo el otro día, en una clase hermosa que dimos, justo estoy recuperando de una lesión en mi mano derecha. ¿Cómo hago para recuperarla? Entonces uno puede estudiar muy específicamente de qué manera abordar las prácticas para que incluya esos principios y esas prácticas, y ella puede ir incluyendo la recuperación de su mano lesionada. Para otro, ¿cómo hago para afinar? Eh, Porque yo quiero llegar a poder hacer determinado movimiento. Entonces uno va explorando, investigando de las fuentes que tiene, cómo puede nutrir la posibilidad de hacer ese movimiento. Otro lo dice en el aula, tengo experiencias muy hermosas de cómo una maestra pudo abrir la capacidad de escucha y de escucharse unos a otros desde el ascenso. Otra, cómo enseñó física en un secundario de varones desde el cuerpo, y ellos estaban fascinados y les pedían censo, porque ella practicaba censo, y para aprender los conceptos de la física. Eh, la necesidad y el deseo nos guían muchísimo en cómo reunir eso que vos decís infinito, porque si no, es infinito. O la anatomía viviente, otros, previo tal vez a concepto de soma, hablábamos de la anatomía viviente. Y han venido médicos y decían, nunca comprendí cómo era esto que estaba estudiando hasta que también me puse en juego en mi propia autopercepción. Y ahora puedo unir la teoría con esa vivencia. Ujú. Bueno, perdón, Ari, me voy en No, este no, me parecen ejemplos clima de hermosos. fluir que me invitaste para hoy. Me parecen ejemplos hermosos incluso para quien escucha, para poder
por esto que decimos, cada uno capta desde su lugar. Entonces, a veces una palabra a uno lo saca de contexto y dejó de entender de lo que estamos hablando, y por ahí otra persona escucha un ejemplo y dice, ah, y empieza a relacionarlo desde otro lugar. En Sí, esa, me parece muy rico para eso, como justamente desde diferentes ámbitos para que se comprenda. Yo a veces siento, esto lo voy a decir como lo digo mucho también en mis encuentros, se lo digo a personas, como que a veces hablamos, como decimos la palabra cuerpo, uno entra en el cuerpo, entra en el movimiento, entra en la danza, y ya automáticamente uno empieza como a llevarlo a un solo lugar, ¿no? O a definirlo y por ahí deja de ver el espectro completo. Entonces, al nombrar otras palabras, traer otros ejemplos del cotidiano o de cómo un médico hizo una relación, una maestra, uno vuelve a ampliar ese espectro, que no queda solo en el concepto que tenía, ya sea de cuerpo, de movimiento, de danza, ¿no? Entonces ahí también se le abre y se le amplían esos conceptos y la propia percepción dentro de eso. Entonces, no, me parece hermoso para también el sentido que para mí tienen estos vivos, en general todos, no solo los que hago con vos, que tiene que ver con eso, con motivar, inspirar o recordar, ¿no? Entonces, y que a cada uno, que para mí esa es la patita abierta, que también siempre está, eh, a cada uno estamos en un momento, o sea, a cada uno le llega lo que le tiene que llegar. Escuchar quizás en 2 meses le van a llegar otras relaciones, otras resonancias, y va a ser otro tejido de eso mismo, ¿no? Ese es el infinito por ahí del que yo hablo, que también te lo propone para mí la práctica en sí misma de Senso, que en mi experiencia yo descubrí a través de, ¿no? Eh, entonces, nada, me parece riquísimo y de hecho ahora se me fue porque quería hilarlo con algo más yo ya lo de lo que hilé. estábamos hablando. Dinos, dinos. Siempre me das eso. Claro, eh, porque yo empecé con el libro de Perth y, y yo hablé de estos 3 momentos en las clases de censo, que son como circulares: el descubrir hábitos, ampliar el lenguaje del movimiento posible, o la finura, o ampliar la sensibilidad. Todo lo que nombro es para ahondar, o las habilidades, pero había algo fundamental de censo que no debo dejar de nombrar, eh, que tiene que ver con todo ese aspecto de la expresión corporal que se funda en la concepción de un hombre creativo, un hombre, una mujer, un niño, en ese potencial creador. Y también, si lo queremos ampliar a las corrientes educativas, son las corrientes educativas para la transformación, para la emancipación, para la libertad. Pero vuelvo a algo mucho más dentro de la expresión corporal. Para todo ese universo, si decimos que la expresión corporal es la posibilidad de seguir cultivando la creatividad en el arte de la danza, o ese potencial creativo, se funda en lo senso perceptivo, pero no solo en poder observar cada vez con más finura, se funda memoria. No creamos sin memoria. Funda la posibilidad de un pensamiento cada vez más rico. La creatividad no se da si no se da ese proceso de integración y de un pensamiento propio. Entonces, eh, Senso tiene que ver con desplegar todo ese potencial que tenemos. La síntesis para cada uno puede ser diferente. Ujú. Y vuelvo a mis ejemplos. Einstein, yo tenía un libro escrito por una amiga de él, cotidiana, ¿no? Que contaba cosas cotidianas. Dice, se la pasaba mirando todo, pero de golpe él lo llevaba a reflexiones científicas del campo de la física, por ejemplo. Se encontraba con Curie, con Marie Curie, mirando el mar, y se ponían a reflexionar: ¿por qué cambió el color del mar ahí? ¿Por qué el cielo? ¿Por qué el mar? Y terminaban hablando de las mareas en el mundo. O se iba a sus reflexiones de la física.
otro lo puede estar llevando a la medicina, otro a la danza, pero se funda en esa posibilidad de constante feedback de la observación. Y el año pasado, el anterior, Daniela me dijo, ¿y por qué no lo pensás? Este campo de la creatividad poética, porque Patricia hablaba de la danza de cada uno como una actividad poética del movimiento, o en el movimiento, o a través del movimiento. Entonces me hizo pensar un montón, y no es nada fácil para nosotros, muy ligados a la práctica o a la docencia o a nuestro propio modo de bailar, también ponernos a pensar qué es esto. Pero me hizo pensar que hay una dimensión poética de la sensopercepción. Entonces, esto es otra de las reflexiones o caminos al cual queremos ir, ¿no? Mm. Poética, cuando se torna poético, y hay una definición muy, muy raigal, ancestral, que es cuando se torna gestor de algo nuevo, de algo que no estaba en primer plano, pero puede empezar a manifestarse Mm. y que tiene que ver con un sentido que puede ser desocultado para unos bailando, para otros. Tengo un alumno hermoso hace muy poco tiempo, alguien que conocí hace muchísimos años, pero empezó a tomar clases ahora. Y después de cada clase escribe poesía, poesías hermosas y se manda un cuadro hermosísimo de semana a semana. Como que ese despertar poético lo podés llevar a tu aula, a la manera en que estás cocinando, a una reflexión en palabras, a escribir, pero es gestar. Poesis viene de gestación. Cuando el cuerpo, decía Susana Kesselman, entra en estado de arte. Y eso es de todos. Por eso senso-percepción es de todos y para todos. Mm. Cuando deja venir eso que puede emerger. Mm. Sí, hermoso. Hermoso, hermoso. Gracias, gracias por eso. El dejar Y ser, Lete. algo más, Sí. perdón, porque Ujú. yo me la paso lavando platos y pensando, y viste, uno Mm. es una manera de vivir, corro y escribo media frase y sigo en las prácticas. Pero dice algo muy lindo, la poética no es algo pasivo, la sensopercepción no es pasiva, no es una mera recepción, es un modo de estar activo en el mundo, es un modo de no solo de dejar emerger como si viniera de la nada, es algo que vamos co-creando. Y ahí sí vienen los neurocientistas y te cuentan cómo es la actividad interna del cerebro. Pero sabemos que está en todo el cuerpo y en cada célula. Y esto no es invento nuestro, esto viene de miles de años. Ujú. Cuando hay otro libro que recomiendo, me lo regalaron mis alumnas hace muchos años, que se llama Las siete plumas del águila, de Gau Gaud. Eh, y este hombre cuenta la historia de un niño mitad alemán, mitad aymara, y su mamá aymara le enseña a percibir el mundo y le dice, todo lo que vos sentís con vitalidad, con viveza, que abarca todo, desde lo agradable hasta lo desagradable, desde lo que te da ternura y te es muy suave hasta el dolor, pero eso no se olvida. Crea memoria viva. Ella lo llamaba memoria caliente. Todo lo que lleva al universo del concepto lo necesitamos también, pero crea memoria, ella lo llamaba
memoria fría, pero no por valorar. Comparar no es sinónimo de valorar, es comparar, ¿no? Ujú. Censo necesita de cultivar todo eso, pero es una co-creación, no viene dado, es nuestra vida, la de cada uno. Por eso queremos cultivar censo y compartirlo en todos los ámbitos, para hacernos creadores a cada uno de nuestra vida y de nuestra historia y de la historia que nos vamos entretejiendo, ¿no? Ser creadores de la historia que vamos viviendo. Mm. Creo que con eso lo vamos a terminar. Ya hace una hora y algo que estamos, aparte de todo el inicio, que bueno, después tendré que escribir, porque yo no los edito los vivos, bueno, no se pueden editar, pero cuando los paso tampoco. Ser creadores de nuestra propia historia que vamos viviendo me parece algo hermoso. Desde mi experiencia yo puedo aportar que esto es así, eh, que a cada uno le puede llegar desde diferentes disciplinas o formas o ese, como yo siento, despertar interno en todo esto que estuvimos hablando. Masenso es un gran camino y también la resonancia con aquella persona con que yo tomé casi siempre clases con Débora y con Marina en Y algún Marina punto de Gubay. expresión. Y Marina, ¿Cómo? mi otra voz, Marina. Sí. Eh, y bueno, eso, o sea, se van abriendo universos que luego se van volviendo a conectar y se vuelven a abrir y se vuelven a reconectar y se van integrando. Por eso digo que es infinito. Eh, Y bueno, no sé, yo los invito, o sea, quiero cerrar porque si no seguiríamos hablando un montón, pero digo, quiero cerrar con esto, invitarles a esta semana de censo que va a ser del 15 al 19 de septiembre, a curiosear, a probar, a el que no conoce, el que conoce, bueno, se puede zambullir, a tener diferentes experiencias. Y siempre cada experiencia siento que puede ser muy diferente, incluso aunque sea repetida, voy a decirlo entre comillas. Agradecerte, Deb, por este espacio una vez más. Agradecerles mucho estar aquí y a vos muy especialmente de abrir este espacio a reflexionar juntas y a Mm, compartir este universo. sí. A mí me ha dado Siempre, tanto que para mí es un honor y un placer, y me sigue dando, ¿no? Bueno, yo ya sigo transformando también hacia mis propias prácticas y demás, pero bueno, ha sido cuna en mi vida y para mí es hermoso poder compartir con Debbie, como conté al principio, tenemos cuatro, este es el cuarto vivo, vendrá un quinto, que siempre vamos ahí pensando la temática en el camino. Hay una abriéndose, veremos cómo sigue, que los pueden ver y escuchar acá en Instagram o están en YouTube y en Spotify también, en Spotify solo para escuchar, en esas tres plataformas. También yo estoy a hacer un pedido especial para quienes estén escuchando o hayan llegado hasta acá. Yo ahora lo estoy haciendo desde mi cuenta personal. Esto nace desde mi cuenta de encuentros de entrenamiento sensitivo corporal, que la base es la sensopercepción, estos vivos de bienestar, cuerpo y movimiento, no solo con Débora. Instagram cambió las reglas y yo tengo que tener 1000 seguidores para poder seguir haciéndolos desde allá. Tengo 905 seguidores. Entonces, los que quieran y puedan sumarse a la otra cuenta o compartir estos vivos para que se sumen a la otra cuenta, yo lo agradezco con el corazón porque deseo que sea desde esa y no desde mi cuenta personal. Pero no quiero dejar de hacerlos, entonces los hago igual. Así que bueno, eso desde mi parte. Y no sé si querés agregar algo más, Debbie, desde tu poética no, personal. no, yo agradecer a quienes están hoy aquí en vivo, mandarles muchísimos cariños, agradecerte a vos. También que quede abierto, ¿no? Que las preguntas que se les vayan abriendo, escríbanlas, mándennos, no trates de cerrarlas inmediatamente, que sean un movimiento hacia, y aquí estamos, tejiendo hermosamente esto que amamos. Sí. Un gran agradecimiento. Mm. Y el primer trabajo de censo que escribí lo hice con Marina Gubay en el 86.
sigue por ahí circulando. Y ahora estamos como madurando tanto nuestros textos, están todos a disposición ¿Querés? para No sé si la quien otra vez quiera. nombramos el libro del grupo de investigación de censo. Me parece que no. Si querés nombrarlo, Lo nombramos, pero lo vuelvo a nombrar. El primero, que lo podemos difundir también por internet, está en formato libro y en formato digital, se llama Censo Percepción, Espacio de Investigación Escritos. Las coordinadoras, Daniela Yutzis y Débora Kalmar, pero los que escribieron todo el grupo, este en el primer libro. El otro libro es el de Olga Nicosia y Mecha Oliveto de Novedades Educativas. Se llama La sensopercepción en la trama de la expresión corporal. Creatividad, corporalidad y educación artística. Eh, llaman a Novedades Educativas y ellos lo tienen. Y el descenso que ya escribimos, nos llaman a nosotras y se los podemos alcanzar y en poco tiempo sale el tomo 2. Sí, ahí estamos, produciendo, me encanta. aprendiendo un montón. Me encanta. Me encanta, me encanta toda esta apertura. Así que, bueno, ya como dijo Debbie, también, sí, el que quiera puede dejar preguntas, compartir reflexiones, aunque decanten un tiempo después, que eso está buenísimo, y porque nutre a todo esto que vamos compartiendo. Así que nos vemos la próxima, Deb. Que tengas un No, hermoso lunes. ese pequeño gesto que ven con el dedo, no sé si se veía, es que estaba tratando de mandarles algún mensaje. Gran abrazo. Abrazo enorme. ¡Mua! Adiós. Ari, adiós, beso, beso.